All right, amigos. No. We'll do open mic. Ok, para los que han venido y no han estado aquí jueves y viernes, entre cada descanso hacemos algo que se llama micrófono abierto. Oh, first I have a question. Y I will ask for you now. My question? Yeah, I know what you want to ask. I want to know Who is your friend? Someone from Panama I know, is my I know. friend on I Facebook. knew. I'm right. filled with the spirit. I know. Él tiene una pregunta, así que yo le digo que yo sé cuál es su pregunta. Y él se ríe porque le digo que yo estoy lleno del Espíritu Santo, así que yo sé cuál es la pregunta. Sí. Hacemos micrófono abierto. Micrófono abierto es un programa radial donde permitimos que usted pueda preguntar en este espacio, y radial porque allá lo estamos grabando para pasarlo por radio. Ahí está Perry grabando todo. I'm trying to find out who. Entonces, Oh, sorry. vamos a permitir que usted haga cualquier pregunta. No tiene que ser solo de lo que hemos hablado hoy. Si usted tiene cualquier duda en su cabeza, alguna pregunta que hace tiempo pudo haber tenido y nunca se le contestó, en este momento usted puede preguntar. Si usted quiere preguntar de la situación en Libia, de la situación en Egipto, de lo que pasa allá del presidente, de lo que usted quiera, abrimos este espacio para que podamos preguntar. Pastor, acá tengo una pregunta. Audilio has a question. Yes. Hace meses un amigo me hizo esa pregunta Months ago, a friend asked me this question, y me hizo pensar mucho en esa pregunta. and I think a lot because of this question. ¿Cuál es la imagen que uno debe tener cuando adora al Señor? What is la imagen de uno? What is like the image you must have when you're worshiping God? The image like of God. Yeah. I think that it takes all kinds of churches to reach all kinds of people. Yo creo que es necesario todo tipo de iglesias para alcanzar a diferentes tipos de personas. Some people will worship very exuberant, with much life. Muchas personas adoran al Señor de manera muy alegre. It's the way that I tend to worship. Es la manera en que yo tiendo a alabar. Other people will worship in quieter ways. Otros alaban a Dios más tranquilos. I think that the Bible gives a pretty loud picture of worship. Creo que la Biblia nos da una imagen que habla mucho acerca de la adoración. But it also gives moments of quietness and reverence before God. De momentos de jolgorio, de alabanza delante de Dios, pero también hay momentos pasivos de reverencia delante de Dios. So there probably needs to be a balance there Así que creo que debe haber un balance entre las dos cosas between the two. Pero en sí la pregunta es, de la por imagen. ejemplo, yo estoy adorando al Señor. En mi mente está que estoy adorando a Dios. Entonces, ¿cómo debo de pensar? O sea, ¿cómo se ve Dios en The ese question momento? really has to do with the image that the person is worshiping God has in his mind, like what. What do you worshiping think God. about when you Yeah. worship God? Porque algunos piensan a Dios sentado en un trono, Because some will be singing or worshiping or clapping and diferentes imagining God Oh. sitting on his throne, in his throne. Mm-hmm. Yeah, So different I will think often about what it is that I'm singing. Yo generalmente pienso sobre la letra de las canciones que cantamos. So we will sing a song in our church quite often, Así and que a menudo cantamos una canción en la congregación that says, "The Lord is my light and salvation; whom shall I fear?" Es una canción que dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? It's right out of the Bible. The Lord is the strength of my life. El Señor es la fuerza de mi vida. And so when I sing that song, I will picture God as a God that is strong, Así que cuando canto esa canción, yo imagino a Dios como un Dios fuerte, that is powerful. poderoso. Then there are songs that we will sing that I will think of God differently. Luego hay otras canciones que cantamos que hacen que yo piense de Dios diferente. Songs that say,
that God is with me in difficult days. Canciones que dicen, por ejemplo, que Dios está conmigo en los días difíciles. And I think of God in a different way then. Y entonces pienso de Dios de una manera diferente. La imagen que tengo es diferente. In the Psalms it talks about that God has a mighty arm, that in one verse it says he's mighty and strong, in another verse it says he comforts us. Y hay un salmo que en este momento no recuerdo, que dice que de un lado Dios es fuerte y poderoso, nos defiende, y en otro lado Él nos conforta. So I think about different things. Así que a menudo pienso en diferentes cosas cuando alabo a Dios, cuando adoro a Dios. Other questions? ¿Alguna otra pregunta? Yo también pienso que realmente eso, I believe that often how you are emotionally y así uno tiende a ver a Dios. is the way we tend to seek to look, Y no to es que think uno of sea God. emocional. Por ejemplo, si yo estoy enferma It's like if I'm sick y conozco de Dios y tengo una and I relación know con Dios, and I have a relation with y estoy God orando y estoy adorándole, and I'm praying and I'm worshiping, yo veo a Dios como un sanador. I will see God as a healer El que va a libertar mi cuerpo. Si who's going to free my body from a sickness. Si es una situación que necesita un guerrero, If it's a situation where I need someone to fight for me, I will have an image of this God who's a warrior. Pienso que influye bastante la condición que uno esté viviendo en el momento. I believe I believe this image of God when we worship is influenced by the situation we're living at the present. It's like when someone and my business said they was taking me to a government office because they were saying I was doing something illegal. She started praying for a warrior God just to deliver her. En ese momento no voy a ver a Dios como el Dios solamente como lo refleja en Apocalipsis, ¿verdad? So Que dice que Dios está sentado en un trono. in my situation, I was not looking at God just as someone who's sitting in his throne, Y que él está, y que los 24 ancianos se pasean. and that the Ese es un 24 ancient momento. old men is around him worshiping it. That's a moment. Estaba David acá, But my situation was different. But when Israel was fighting, and David stood up and said how this giant Philistine is talking so many things against God and God's people. It was a warrior God. He was. Siento que lo que la pastora acaba de decir, eso yo también llegué a comprenderlo. I believe that what the pastor just said is so I Sí, quiero believe. decir, But two things I want to say. una de las cosas que a mí me preocupa es que One thing that I think of muchachos ya, no niños, sino muchachos ya, is when young adults are teenagers. me dijo, esa persona casi se parece a Jesús. Que una persona casi se parecía a Jesús. Casi se aparecía. Se parecía, o sea, Ajá. parecer. Casi es como Jesús, me decía una vez. Era un señor que se encontró, pero con barba y bueno. One said that they met someone who looked like Jesus with a beard. Y entonces Harry. yo le dije a mí mismo, ¿no? Pero no le están enseñando en sí quién es nuestro Dios. So he thought that they were not teaching this young man really who is our God. Dios, como dice la palabra, Dios se muestra en diferentes situaciones. Because as my wife said, God would manifest in different situations in our lives. Dios de ese momento, de esa As the situación. God of that moment and of that situation. Otra cosa. Another second point. El pastor habló de la gracia. You speak of La grace. gracia salvadora y la gracia que transforma, que santifica. Sanctifying grace and the other one? Saving grace. Y pienso que muchos líderes o pastores estamos dados a dar algunos puntos a las personas cuando le damos consejería o alguna idea. And I believe that sometimes pastors, when they counsel people, they just give few points and ideas. Y le decimos, ¿por qué no haces esto y lo otro? And we said to them, why you don't do this or that.
pero se nos olvida hablar de la gracia de Dios a esas personas. and we forget sometimes to talk of the grace of God to them. En vez de hablar de la gracia, le ponemos más carga a las personas. ¿Por qué no hace eso y por qué no hace Instead of talking to them about grace, what we do, we put more burden on them, do this and do Yo that. pienso que las personas cuando vienen a buscar una consejería no vienen a que uno le ponga más carga, sino que se libere de esa carga. And I believe when people come for counseling, they're coming not for you to add burden to them, it's for them to be delivered from what they're Pienso que hay que living. tener mucho cuidado en eso, de darle órdenes o reglas o ciertas cosas. Mejor es hablar de la gracia de Dios. So I believe we have to be careful not to be putting on burden on them or rules and stuff. Bien. Good. Good. ¿Alguien más? Antes de cerrar micrófono abierto, Elena. ¿Qué tiempo tiene de estar en el ministerio pastoral? How many years you have in ministry, pastoral ministry? Un momento. Suma y suma y suma y no pasa de 10. Suma y suma y no pasa de 10. 15. 15. Different churches. 15 en diferentes iglesias. 15 años, pero en diferentes iglesias. 2 years at a church. My very first church, I was there for 2 years. 2 años, en la primera iglesia que pastoreé estuve 2 años. And was very happy there. Era muy feliz allí. Everything that you would want to have happen in the church was happening. Todo lo que uno deseaba que suceda, todo lo que uno desea que suceda en una iglesia sucedía ahí. The church was growing. La iglesia crecía, Young people were coming. la gente joven estaba llegando, All people were getting saved. la gente se salvaba, Many good things. muchas cosas. And then one day, a friend of mine called me. Y un día un amigo me llamó And he was a pastor of a very, very big church. y era pastor de una iglesia muy grande. They had maybe 600 people on a Sunday morning. Tenía los domingos como a 600 personas. And they wanted to, by the year 2000, have 1,000 people. Y en el año 2000 querían llegar a una membresía de 1000 personas. And we would say, my eyes got big. Y yo dije, oh, mis ojos se pusieron grandes. So he said, I want you to come help me at this Y él me church. dijo, yo quiero que tú vengas y me ayudes aquí en la iglesia. And so I talked to my wife. Así que hablé con mi esposa. My wife said no. Mi esposa dijo no. I talked to like our district superintendent. Hablé con el superintendente del distrito nuestro. He said, that's a bad idea. Él dijo, es una mala idea. I talked to my father. Hablé con mi padre. He said, that's a bad idea. Él dijo, es una mala idea. All my friends said, that's a bad idea. Todos mis amigos dijeron, es una mala idea. But I said, yes. Pero yo dije, sí. Pretty stubborn. Un poco rebelde. Not good for marriage either. No es bueno para el matrimonio. So I said yes. Yo dije sí. And I look back now and I think that was where I stepped outside of the will of God. Y ahora, mirando en retrospectiva hacia atrás, fue el punto donde yo me salí de la gracia de Dios, de la voluntad de Dios, perdón. I was there for 2 years. Estuve allí por 2 años It was very hard. y fue muy difícil. Very difficult relationships. Habían relaciones muy difíciles, Really hard. muy difíciles. So then we left there. Así que luego salimos de allí And the pastor and I there, by the way, are still friends. y el pastor y yo aún somos amigos, We wouldn't work together again, but pero we're friends. no trabajamos juntos, somos amigos, But we're friends. somos amigos. And then I went to a church where I was the pastor for 6 years. Y luego fui a una iglesia donde fui el pastor por 6 años, 6.5 maybe. 6.5 años. And it was very good. Y fue muy bueno. It was a church in the country, Era una iglesia en las afueras, very, very small town, 200 people in the town. un pueblo muy pequeño de 200 personas. We had one little gas station Había una sola estación de gasolina pequeña and a little shop to buy ice cream. y una pequeña tienda para comprar helado. I ate a lot of ice cream Yo como mucho helado in our little town. en un pueblo pequeño. And we were there for 6.5 years. Y estuvimos allí por 6 años y medio. And then the church sent us out to plant the church that we started, Compass Church. Y luego esa iglesia nos envió para plantar la iglesia que pastoreamos ahora, la iglesia de Compass. Maybe 20 minutes down the road.
a unos 20 minutos de allí. More than it's a city, more of a small community. Es más, es una comunidad más grande, no es una ciudad, es una comunidad más grande. Now the church we started in October, 4 years ago, October, so we're just over 4 years old. Y la iglesia de Compass que pastoreo ahora empezó hace unos 4 años en octubre. And we meet En octubre. we don't have our own church building. No tenemos un edificio propio, We meet in a community center. nos reunimos en un centro comunitario And then we have an office that we rent y alquilamos una oficina para la iglesia, that's on the main street through our town. que está en la vía principal en la ciudad donde vivo. So about 15 years total. Así que total tengo como unos 15 años en el ministerio. ¿Cuál fue los momentos más difíciles al inicio de su pastorado cuando le anunciaron que usted iba a pastorear o mucho después? ¿Cuál fue Which was su- hard. What has been your most difficult moment when you started or during your journey as pastor? When we started the church, you mean? What has been your most difficult moment as a pastor? When you start pastoring, or during your journey, you had more difficult moments. When I started, it was very lonely. Cuando empecé era muy solitario And I remember how lonely I was. y yo recuerdo cuán solo me sentía. There was a man in the church named Alvin Barker Había un hombre en la iglesia que se llamaba Alvin Barker, who had been the pastor of the church at one point. quien había sido pastor de la iglesia en un momento. He was a very old man, Era un hombre anciano and he was a real encourager to me. y fue un hombre que me animó mucho. He, every Sunday when I would get done preaching, would say, "Great sermon." Cada domingo después de predicar, él se acercaba y me decía, buen sermón. Loved Alvin a lot. Me gustaba Alvin mucho. And he, I remember times that I would say, we're going to go out and we are going to hand out things about the church in the neighborhood. Y recuerdo veces en que motivaba a la iglesia y decía, vamos a salir a entregar información de la iglesia, panfletos y ese tipo de cosas. And nobody would come Y la gente no venía, no atendía el culto. to hand the things out. Perdón, la gente no atendía, nadie venía para ayudar a repartir las volantes. But Alvin would always show up. Pero Alvin siempre venía. And Alvin was such an encouragement to me. Y él fue una persona que me animó mucho. So the church was going well, but it was still very difficult. Así que la iglesia iba bien, pero aún habían dificultades. And one of the things that I've had to learn to deal with is I've had to learn how to have other people travel with me. Y una de las cosas que tuve que aprender es a cómo tener a otras personas trabajando conmigo, trabajando en equipo, andando conmigo. Because sometimes the load is too heavy. Porque a veces la carga es muy pesada. So right now at our church, for instance, Así que ahora mismo en la iglesia, por ejemplo, we're dealing with a big challenge, estamos tratando con un gran reto, a big money problem. un problema financiero grande. And I don't need to go into all of it, but it has me very, ¿cómo se dice? Stressed. Yeah. Y yo no veo todos los detalles del problema, porque hay otras personas involucradas, pero me tiene muy estresado esa situación. Even sending emails from Panama back home trying to figure these things out. Así que ando enviando correos de aquí hacia Estados Unidos tratando de ver cómo resolvemos esta situación. But the difference between now and when I first started in ministry Pero la diferencia de ahora y cuando recién inicié is that I've got some other people traveling with me. es que ahora tengo gente que me acompaña en mi caminar en el ministerio. A friend named Rick, Un amigo llamado Rick, a friend named Josh, un amigo llamado Josh, a friend named Karen, who she handles our money, una amiga llamada Karen, que es la encargada de las finanzas, and saying, I need wisdom. y I need your insight. yo les digo, yo necesito escuchar la opinión de ustedes también y necesito sabiduría. One of the best things you can learn to do, this is about community, by the way, Una de las cosas que usted puede aprender a hacer, y esto tiene que ver con la coinonía, convivir en comunidad, is to find some other people to travel on the journey with you. es de encontrar personas que van a acompañarlo en su caminar, en su viaje en el ministerio. The journey will still be challenging, La jornada aún va a ser muy de gran reto, but ultimately you will not be alone.
pero finalmente no estará solo. So it's important. Así que es importante. Maybe one más. Uno más y One more. yeah, I have one question. You need. I'm the FBI. Yeah, you tell them you're the FBI. Thanks. She said thanks. Ok. Usted sabe que en las películas nosotros vemos que hay departamentos hay una agencia del FBI. Ahora último hay CSI. Y entonces hay de todo. Hoy yo soy todo eso junto. Y él tiene una gran pregunta. ¿Hay alguien en Panamá, un cuna, se me olvidó indio? ¿Cómo se dice indio en cuna? No. Tule, eso estaba tratando de acordarme. ¿Un Tule cuna? No Tule Nove. Ah, ya. ¿Viste, Nando? Aprende. Bueno, pues. Que es amigo de él en Facebook. Y él piensa que es alguien que está aquí. Él piensa que es el joven que está allá. No? Pero él no está seguro. Who? Él dice que no. Someone. Y él no se acuerda del nombre. Pero es alguien de aquí. Maybe de the Panamá. bus driver. Which bus driver? I don't know. Some taxi driver. I don't know. Cuna. I don't know if he's cool or not. Él no sabe si es cuna. Ok. All right. No Ask está your seguro. friends. Así que pregunte a sus amigos si alguno es amigo de Chad McCallum en el Facebook. My wife was on there. She said, "Who is this?" Mi esposa estaba allí y preguntó, ¿quién es este? I said, "I Maybe, think my friend maybe from if I Panama." see the guy face, I can tell. I don't know. Maybe a Panamanian criminal trying to take my money. ¿Sabe el nombre? What is the name? I'd have to look. Él no se acuerda. I'd have Así to que yo espero que antes de finalizar el día, usted ayude al investigador del CSI y del FBI a encontrar quién es el amigo de él. look. There'll be a reward. Y va a haber una recompensa muy grande. Un helado en Bonlac. Ceviche. Él le va a pagar un helado en Bonlac y ceviche. All right, everybody, let's get going again. Ok, vamos otra vez a continuar. In your packet, En las hojas que le entregaron, this resource at the top that says, hay un título arriba, en una esquina, bien en la esquina izquierda arriba o superior, dice Recursos 17-2. sometimes people think that groups are a new thing. Is that in their packet? Y they're looking. Let's give them a moment. Dice preguntas para el grupo de pacto. Yeah. Sometimes people think that groups are a new thing. Is that bad? I'm thinking on the word. Um, No, I'm thinking on the word, the name that you translate, Grupo de Pacto. Yeah, that's what I was thinking of. That's why it never works. It's okay. Que muchas personas piensan a veces que los grupos no son buenos. and sometimes people think that groups are only, maybe even for women. Y muchos piensan que los grupos son solo para mujeres. Hold on, let me be sure they have the same page. Yes. ¿Todos encontraron la página? Dice preguntas para un grupo de pacto. Aquí. Ya, y en la esquina arriba dice 17, recurso 17-2. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Todos? ¿Estás seguro que estamos allí en la página? Es lo que quiero. Ok, you can go. So sometimes people think that groups are maybe only for certain people. Así que a veces las personas piensan que los grupos son para algún tipo de personas nada más. Maybe only for women. Quizás solo para las mujeres. Or for people who are super spiritual. O para personas que son muy, muy espirituales. I wanted you to have this Y yo quería que usted tuviera este material because this goes back hundreds of years, many years. porque es un material que tiene que ver, es muy antiguo, cientos de años. John Wesley, Juan Wesley, sorry, I wanted to see what you would say. John Wesley would when he would go to a town
they would set up a church. Juan Wesley, cuando iba a una ciudad a predicar, él establecía una iglesia. And what John Wesley would do so well is he would raise up a leader within that group Y lo que John Wesley hacía, o Juan Wesley hacía muy bien, era levantar a un líder en el grupo to be the pastor of the church. para ser el pastor de la iglesia. And then John Wesley would go down the road Y luego John Wesley o Juan Wesley seguía su camino to another town, a otro pueblo start another church, para empezar otra iglesia. raise up a leader, Levantaba un líder and then he would go down the road. y luego seguía su camino a otro pueblo. John Wesley, this is interesting. Juan Wesley, esto es interesante, He was a great, I don't know how you would say catalyst maybe, but like a catalyst, you know what that would be? Mhm. Like he was a great catalyst for the kingdom, like the church really grew. Juan Wesley era un catalizador para el reino de Dios porque la iglesia empezó a crecer. It birthed what we would call the holiness movement. Eso dio origen al movimiento de la santidad And the gospel spread. y el evangelio empezó a regarse en su país, en Inglaterra. He was a great church leader. Él era o fue un gran líder de la iglesia. I smiled the other day when I read something about his life though. Yo sonreí en estos días cuando leí algo acerca de la vida de él. He was a great church leader, but a poor husband. Él fue un gran líder en la iglesia, pero fue un esposo no muy bueno. He would go in his study so often and close the door, and his wife wanted to be with him and talk with him. A menudo la esposa quería hablarle y él lo que hacía es que se metía en su estudio, cerraba la puerta a leer la Biblia, a estudiar. So his wife decided to do something about this. Así que la esposa un día decidió tomar acción respecto a esto. She took the door off of its hinges Ella quitó la puerta de las bisagras de la puerta and took the door down. y quitó la puerta. Here's a little tip for all of you that are married. Hay aquí un pequeño consejo para ustedes que están The casados, men who are married. los hombres que están casados, Or men that will be married today, yes. o los hombres que van a casarse pronto. If your wife takes the door off of the hinges, Si tu esposa quita la bisagra there is a problem. y quita la puerta, es que hay un problema. Take that as a clue that there is a problem. ¿Sabe? Tome eso como una pista de que hay un problema. Did you do this to Eldina? Le hace eso a Audilio, por eso se ríe. Le quitó la puerta. La mía se está cayendo, ya la estoy viendo. That our door is falling down. The door is falling down. So John Wesley would set up what he called band meetings. Así que John Wesley, él organizaba lo que él llamaba como reunión de grupo. And it was like a small group. Y era como un pequeño grupo. Now, it was far more intense than the small groups we have today. Ahora, Most of them, at least. era mucho más intenso que las reuniones de los grupos pequeños que tenemos nosotros hoy. We think of community, a small group where we all just get together and talk. Porque nosotros a veces pensamos en grupos pequeños donde solo nos reunimos a hablar. John Wesley wrote down and said, here's what you will talk about at your small group. Y John Wesley hizo una lista de aquellas cosas que uno debía hablar en los grupos pequeños que él organizaba. In your connection groups. En tu grupo del caso nuestro de conexión. So imagine just meeting some of these people. Así que imagine reunirse con alguna de esas personas. And you're in the church. Y usted está en la iglesia And you put your chairs in a circle. y pone las sillas en círculo. And someone looks at you. You don't even really know them very well. Y alguien te mira y tú no conoces muy bien a la persona. And they ask this. Do you have the Spanish one? No. Y preguntan esto. They ask, what spiritual failures have you had since our last meeting? Y preguntan, ¿qué fallas o qué faltas espirituales usted ha tenido desde la última vez que nos reunimos? What En sins pocas have you palabras, ¿en qué ha pecado desde la última vez que nos reunimos? This is going to get out pretty honest pretty quick, huh? But pretty honest pretty quick. Go ahead. Yeah. Number 2, what temptations have you battled with this week? Así que esto va a hacer que seamos honestos de inmediato. Lo número 2, ¿con qué tentaciones has estado luchando? Where do you feel most vulnerable? ¿Dónde te sientes más vulnerable? What temptations have you been delivered from this week? ¿De qué tentaciones Dios te ha liberado esta semana? Notice they want the story. Please share with us how you won the victory. Observe que ellos querían saber el testimonio, que compartieran cómo obtuvieron victoria sobre vencer esas tentaciones. Number 4, has the Lord revealed anything to you about your heart? Número 4, ¿te ha revelado Dios algo acerca de tu corazón?
that you may say would be a sinful attitude, lifestyle, or motivation. y que usted pueda decir y reconocer que es una actitud pecaminosa, sea su estilo de vida o quizás una motivación suya. Those are pretty intense questions. ¿Ves? Son preguntas profundas. Then number 5 would be this. Número 5 es esta. Is there any spiritual problem that you've never been able to talk about to us or even to God? ¿Hay algún problema espiritual del cual usted no se ha atrevido a hablarnos o a Dios? Now here's what's interesting to me. Ahora, hay aquí lo que me parece interesante. Some of us might look at this and they might say, well, that's a little more than I would like to talk about. Algunos pueden ver esto y pensar, esto es mucho más de lo que yo quisiera hablar en un grupo pequeño o con alguien. But early on in the church, they did this. Pero al inicio de la iglesia, de la denominación nuestra, esto es lo que hacían. And so like when I was in college, there were a group of us who every week we would do this. Así que cuando estaba en la universidad, había un grupo que cada semana hacíamos esto. It was hard Era difícil, because many of these things require you to be very honest with each other. porque muchas de estas cosas requieren que seamos honestos unos con otros. So I wanted to share that with you. Así que yo quería compartir esto con ustedes. I want us to talk more about community with one another. Así que quiero que hablemos más acerca de tener comunión unos con otros, koinonía unos con otros. And I want us to think about, yeah, you could start that, Fran, that would be good. I want us to think about being a community of love, amor. A community of love. Así que quiero que pensemos en nosotros como una comunidad de amor. There have been many studies done about what people need. Hay muchos estudios acerca de lo que la gente necesita. These are studies that medical people have done. Son estudios que han hecho científicos. There have been studies regarding different needs that people have. Estudios que tienen que ver con las necesidades, diferentes necesidades que tiene el ser humano. And one of the things that has been shown over and over again Y una de las cosas que es manifiesta una y otra vez is that all of us as people, es que todos nosotros como seres humanos, regardless of where we live, independientemente de dónde vivamos, man or woman, hombre o mujer, rich or poor, rico o pobre, that a big part of our health and our well-being que una gran parte de nuestra salud y el bienestar nuestro depends on the relational connections that we have with people. depende de las relaciones, las conexiones que tenemos con las personas. People with strong relationships Gente con con fuertes relaciones are healthier people. son personas más saludables, más sanas. People with weak relationships Gente que tiene muy pocas relaciones, o muy pocos amigos, gente con quien hablar, are not as healthy. no son tan saludables. It has nothing to do with your intelligence. No tiene nada que ver con su inteligencia. It has nothing to do with your nationality. No tiene nada que ver con tu ciudadanía. It has everything to do with the quality of your relationships. Todo tiene que ver con la calidad de tus relaciones personales. And remember, this is what the medical world tells us. Y recuerde, esto es un estudio que hicieron los médicos. I think it's interesting that what the medical world tells us, Jesus and the Bible already told us. Y me parece interesante que lo que ese estudio científico reveló es lo que Jesús en la Biblia ya nos había dicho. That relationships matter. Que las relaciones son importantes. Being in relationship with one another matters a lot. Estar en relación unos con otros es muy importante. And you will only become this person that God desires if you develop these relationships. Y tú vas a llegar a ser la persona que Dios desea si desarrollas relaciones, buenas relaciones. But to do this will require some attitudes. Pero para que esto suceda va a requerir o va a demandar de nosotros tener algunas actitudes. It will require looking at the world in a certain way. Actitudes apropiadas. Va a tomar, por ejemplo, número 1, que veamos el mundo de una manera. It will require looking at people in a certain way. También ver a las personas de una manera diferente. And so it makes you ask the question. Así que esto te lleva a la siguiente pregunta. It makes you ask the question, how did Jesus look at people? ¿Cómo Jesús veía a la gente?
At the core of everything about Jesus, ¿Sabe? El corazón, el centro de todo lo que tiene que ver con Jesús it was love. era el amor. If you were to slice, like cutting open an apple, Si usted es como si usted partiera una manzana en dos. core of Jesus' life is love. El corazón, el centro de la vida de Jesús es el amor. So Matthew chapter 22, Así que Mateo capítulo 22, 37 through 40. Mateo 22, cuando lo tiene diga un gran amén. Versículo 37 al 40. Cuando encuentre Mateo 22, And 34. versículo 34 al 40, usted va a decir un gran amén. Amen. Amén. Mateo 22, versículo 34 al 40. Cuando lo encuentre diga un gran aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Jehová. Dice así la palabra de Dios. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Un momento. I want you to notice what's happening here. One moment. Quiero que usted se dé cuenta de lo que sucede aquí. I want you to notice that in this moment they're putting Jesus to the test. Quiero que usted vea aquí que están probando a Jesús con una pregunta. An expert in the law, Un experto en la ley. like a lawyer, Es como un abogado hoy en día. who would kind of know the way things ought to be. Que conoce cómo las cosas deben ser. Deben He's going darse. to test Jesus. Va a probar a Jesús. Wants to see what Jesus would say. Quiere ver qué va a decir Jesús. So Jesus is on the witness stand. Así que Jesús está allí en el lugar de los que testifican. And he answers this way. Y contesta de esta manera. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. So you can say it this way. Así que podemos decir esto parafraseado así. If you were to think of this passage through our acronym, SOAP. Si pensamos en este pasaje aplicando el acrónimo, ¿recuerdan? Escritura, ¿qué era el acrónimo? Escritura, ¿qué más? Observación, ¿qué más? Aplicación y oración. Recuerde, Under observation, recuerde, escritura es lo que acabamos de leer. Bajo observación ahora. under observation, you could say this. En observación pudiéramos decir esto. Love God, Ama a Dios, love people, ama a las personas, nothing else matters. no importa más nada. Elsewhere, when this passage is written, Ujú. other places, Go ahead. this passage says that Jesus says that all the law, well, it says it here, all the law hangs on these two commandments. Es como Jesús termina al final y dice, toda la ley dependen de esos dos mandamientos. Love God, Ama a Dios, love people, ama a las personas. nothing else matters. Everything hangs on this. Nada más importa, todo depende de esto. Now, Jesus lived his life in such a way that people saw this. Así que Jesús vivió su vida de tal forma que las personas podían ver que era realidad lo que él estaba contestando allí. Jesus chooses 12 unlikely disciples Jesús escogió a sus 12 discípulos in order to have someone with him. de forma que él tuviera gente con él And he trains them to become the most loving people in the world. y los entrenó para que fueran las personas más amantes en el mundo. John chapter 13 talks about this. Juan 13 habla de esto. That here are these men and they're living a life of love. Que aquí estos hombres que están viviendo una vida de amor. John 13:34. Juan 13:34, cuando lo encuentre diga, Dios es bueno. Juan 13:34. Dios es bueno.
Jesus says, a new command I give you. Jesús dijo, les doy un nuevo mandamiento, Love one another. que se amen los unos a los otros, As I have loved you, así como yo los he amado. so you must love one another. También ustedes deben amarse los unos a los otros. And then verse 35, Jesus says something very radical. Y el verso 35 Jesús dice algo muy radical, He says, the way that people will know that you are my followers que la manera en que la gente sabrá que ustedes son mis seguidores is by how much that you know, es sobre cuánto usted conoce, by how well learned you are, de qué tantos versículos usted se ha memorizado y cuánto sepa de la Biblia, by how many people go to your church, de cuánta gente va a su iglesia, by how many good deeds that you do. de cuántas buenas obras tú haces diariamente. Doesn't say any of that, does it? Él no dice nada de eso, ¿verdad? It says they'll know you by your what? Dice que la gente lo va a conocer. ¿Por qué? Not a trick question. They'll know you by your what? ¿Por qué? ¿Cómo la gente va a conocer que somos seguidores de Cristo? ¿Qué dice el versículo? Your love. ¿Por qué? ¿Por qué? George Burwa, por amarlos. Gloria a Dios. Your love for one another. El amor el uno por el otro. Isn't it interesting what Jesus says is how people will know? How people will know. Es interesante lo que dice Jesús de cómo la gente va a identificarnos como sus seguidores. He doesn't point to anything that we would point to Él no habló de nada que nosotros quizás hubiésemos pensado in our own human thinking. en nuestra humanidad. We would say, well, you need to look a certain way, Quizás algunos de nosotros diríamos es que tú necesitas verte así, have a certain amount of things, o debes tener tal y cual cosa. all of these kinds of things. Todas estas cosas dice la gente. And Jesus says, no, it's by your love, Y Jesús dice, no, la gente va a saber que son mis seguidores the way you treat one es another. por el amor, es como se tratan unos a otros. You could think of it this way. Usted puede pensar de esto de esta manera. When you travel down the road, when you travel down the road, you will see signs by the road. ¿Sabe? Cuando uno anda por la calle, en el auto, en el bus o cualquier medio de transporte, uno encuentra en el camino letreros, señales. There are, if you think about the life of Jesus, Y si pensamos acerca de la vida de Jesús, there are three large signs, if you will, hay tres grandes señales that show us the way that Jesus viewed people. que nos muestra cómo Jesús veía a las personas. That his life of love, that he just made up his life of love. Y que esas tres señales componen la vida de amor que Jesús vivió aquí en la tierra. And if you saw these signs, you would know, here's what Jesus is about. Y que al usted ver esas señales en el camino, usted va a entender de qué es todo esto de ser cristiano y entender a Jesús. Just as signs by the roadside tell us what a community is about. Así como los letreros a lo largo del camino nos indican a veces cómo es la comunidad o por lo menos la población, el nombre, ese tipo de cosas. So first, let's look at these signs together. Así que vamos a ver estos letreros juntos. The first sign, and you can draw this on your page. La as well. primera señal, y si usted quiere puede hacer el dibujo como lo tengo yo aquí. Jesus would say, everybody's welcome. Jesús lo primero que va a decir es que todos son bienvenidos. Everyone is welcome. Todos son bienvenidos. Here's what Luke 15 says. Eso es lo que dice Lucas capítulo 15. Luke chapter 15, Lucas 15, versículo 2 dice así: de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesus is eating. Did you read that? Yep. Jesus is eating with the wrong people. Jesús, decían, Jesús recibe o se reúne o come con las personas equivocadas. In Jesus' day, if you ate with people, it said that you were friends with those people. En los días de Jesús, el comer con alguien significaba que eras amigo de esas personas, That you welcomed those que people. usted les daba la bienvenida, That you accept those people. que tú aceptas a esas personas. And so Jesus, over and over again, is eating with the wrong people. Así que Jesús una y otra vez, según los fariseos, comía con las personas equivocadas. Remember the day that he saw Zacchaeus in the tree? ¿Recuerda el día que vio a Zaqueo en el árbol? And Zacchaeus had taken advantage of people.
Y Zaqueo había abusado de las personas. And he sees Zacchaeus. Y ve a Zaqueo en el sicomoro. And he says, get out of the tree. Y le dijo, baja de allí. Now you can imagine that there would be some who would say, Jesus ought to beat this guy up. Y usted se puede imaginar, algunos en el grupo quizás pensaban, Jesús le va a dar su paliza a Zaqueo por abusar de la gente. He should scold him. Y él tenía que darle su paliza. But instead he does something else. Pero en lugar de eso hizo algo más. He says, come out of the tree because I'm going to your house. Él dijo, baja del árbol porque voy a tu casa. That's good news. Eso es buena nueva. People would have stepped back and said, how is it that Jesus is eating with Zacchaeus? Y algunos quizás hubieran dado un paso atrás y estuvieran preguntándose, ¿cómo es que Jesús va a comer con Zaqueo? Because this was unheard of in Jesus' day. This wouldn't have happened. Porque esto en los días de Jesús no sucedía The Bible antes de says, Jesús. the Bible says that Jesus not only ate with sinners, but he welcomed sinners. La Biblia dice que Jesús no solo comió con pecadores, sino que los recibía. One of the marks of the light of a life of someone whose life has been transformed is that they welcome those who are lost. Una de las marcas de la vida de aquellos que han sido transformados es que reciben a los perdidos. A while back when we started our church, A un tiempo atrás, cuando iniciamos la iglesia ahora, I would have people who would ask me questions about what our church would be like. tenía gente que me preguntaba cómo la iglesia nuestra se iba a ver, cuál era cómo iba a ser, People wanted to know what our music would be like. cómo iba a ser la música, What will we do for the children? qué vamos a hacer para los niños, What will the preaching be like? cómo iba a ser las predicaciones. I told him it was going to be amazing. Yo les dije que iba a ser increíble. One person asked me a question that I thought was rather interesting. Y una persona me hizo una pregunta que consideré interesante. They said to me, Me dijeron, is your church going to be an evangelism church or a discipleship church? que si la iglesia iba a ser una iglesia que evangelizaba o una iglesia de discipulado. I didn't know how to answer their question. No sabía cómo contestar la pregunta. It confused me a little bit Me confundió un poco. because the last time I checked, the task of the church was evangelism and discipleship. Porque la última vez que habíamos revisado todo, el enfoque era una iglesia evangelizadora, pero a la vez también una iglesia de discipulado. And so I said to my friend I was talking to, Así que le dije al amigo a quien le hablaba, what do you mean? ¿qué quieres decir? And they said, well, you can't do both. Y dijeron, no puedes hacer las dos cosas. Churches will really be evangelistic or they'll be all about discipleship. Las iglesias pueden ser o evangelísticas o de discipulado, no ambas. And I disagreed with him. Y yo estuve en desacuerdo con él. I still disagree with him. Y aún estoy en desacuerdo con él. Jesus was the most spiritually... Here, let me back up. Here's what people often think. He aquí lo que la gente piensa a menudo. They will say, well, if I am spiritually mature, Dicen, si yo soy espiritualmente maduro, I am well-formed spiritually, yo estoy formado muy bien espiritualmente, then I will get farther and farther away from people who are lost. entonces yo voy a alejarme más y más de los perdidos. That's a lie. Esa es una mentira. I believe Yo creo that the Bible would teach que la Biblia nos enseña that the more mature I become in my faith, que mientras más maduro sea en mi fe, the greater love I should have for people who are lost. el mayor amor debo tener por los perdidos. In fact, you say, well, how do you believe that? De hecho, ¿puedes decir cómo tú crees eso? I look at the life of Jesus. Veo la vida de Jesús. Jesus was the most spiritually mature person who ever lived. Jesús fue la persona más espiritual que haya vivido sobre la tierra. Like, can you imagine being Jesus' brother? ¿Usted puede imaginarse ser el hermano de Jesús? Because Jesus never did anything wrong. Porque él nunca hizo nada malo. Never backtalked his parents. Nunca le fue respondón a sus padres. Always made his bed in the morning. Siempre arreglaba su cama y hacía todo lo que Never tenía got que in a fight hacer. at school. Nunca peleaba en la escuela. Being Jesus' brother would have been difficult. Ser hermano de Jesús hubiera sido difícil. Because no matter how good you are, you're not as good as your brother. Porque no importaba cuán bueno uno pudiera ser, nunca ibas a ser mejor que tu hermano. He was the most spiritually mature person who ever lived. Así que fue la persona espiritualmente más madura que ha vivido sobre la tierra. Couldn't
keep people who were lost away. Y no se podía alejar de él la gente perdida. They wanted to be with Jesus. Querían estar con él. They wanted to eat with Jesus. Querían comer con Jesús. And they didn't want to do it to take advantage of him. Y no querían hacerlo para tomar ventaja de él. There was something about the life of Jesus that they wanted. Había algo acerca de la vida de Jesús que ellos querían, anhelaban. The kind of love that he displayed. Y era el tipo de amor que él manifestaba. So everybody's welcome. Así que para Jesús todo el mundo es bienvenido. When Jesus comes back from the dead, Cuando Jesús resucitó de los muertos, there was a love that went all through the church, this community called the church. había un amor de él que fluía a toda la comunidad llamada la iglesia. In the world in which Jesus lived, Y el mundo en donde vivió Jesús, there were slaves. habían esclavos. It was common that you would have a slave. Era común tener esclavos. Slaves were worthless. Los esclavos eran menospreciados, They were tortured. eran torturados, They were used for sex. eran usados al antojo de las personas, They were degraded. eran personas de segundo nivel. When they would get old, they would say they were useless. They would just kill them. Y cuando eran ya viejos, que no podían trabajar mucho, decían son inútiles y los mataban. But the church did something radical. Pero la iglesia hizo algo radical. This is transformational. Y esto es transformación. They said there is now neither slave nor free. Or there is now no longer slave. You are now free. Ellos dicen, ya no hay más esclavos, ahora somos libres. And the church welcomed slaves Y la iglesia le dio la bienvenida a los and esclavos gave them positions of honor. y les dio posición de honor. This is radical, friends. Y eso es radical, amigos. Another picture that would happen in this community called the church. Otra imagen que sucedió en esta comunidad llamada iglesia, In the world in which Jesus lived, en el mundo donde vivió Jesús, is that the poor were rejected. es que los pobres eran rechazados. The poor were looked down on. Los pobres eran mal vistos. You would just walk by them and ignore them. Usted pasaba cerca de ellos y los ignoraba. You would just think, I wouldn't want to have to do anything with them. Usted pensaría, yo no quiero tener nada que ver con ellos. But the followers of Jesus didn't accept that line of thinking. Pero los seguidores de Jesús no aceptaron esa forma de pensar de la sociedad. They welcomed the poor. Le dieron la bienvenida a los pobres. They invited in the poor. Los invitaron a entrar And they cared for the poor. y cuidaron de ellos. Well, another picture from this time in the world. A otra imagen de esto, lo que estoy hablando. Often when children were born, Generalmente cuando los niños nacen, they would be abandoned. son abandonados. If a mother and a father had a child and they didn't want it, they would leave it out by the road. Si el papá y mamá habían tenido un bebé y no lo querían, lo abandonaban ahí en el camino. I read a letter Leí una carta that was written during the time in which Jesus lived. Que fue escrita en el momento, en los periodos que Jesús vivió. A church historian had found it. Vivió aquí en la tierra y lo encontraron buscando algunos asuntos, encontraron esa carta. And in it, the husband was writing the wife. Y en esa carta el esposo le escribía a la esposa. And the husband said to the wife that I hope that your pregnancy goes well. Y le decía a este esposo a la mujer, espero que tu embarazo esté bien. He was going on a trip. Él se iba de viaje, He said, I hope your pregnancy goes well. así que espero que tu embarazo vaya bien. I hope we have a boy. Espero que tengamos un niño. But if we have a girl, Pero si tenemos una niña, feel free to dispose of it. siéntese en libertad de deshacerte de él. Just get rid of it. Solo deshazte de él. Set her by the road and let her die. Déjala ahí en el camino que muera. Now, people who were part of the body of Christ Ahora, la gente que eran parte del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, said this is not right. decían, esto no es correcto. This cannot happen in our world. Esto no puede suceder en nuestro mundo. We have to do something about Tenemos que this. hacer algo al respecto. And so the church would take these children in as their own. Así que la iglesia tomaba a estos niños como parte de ellos. They would love them. Los amaban, They would rescue them. los rescataban, They would bless them. los bendecían. One last picture of what the church would do. Una última imagen de las cosas que hacía la iglesia. In the day and age in which Jesus lived, there would be people who would be diagnosed with leprosy.
En los días que vivió Jesús había gente que estaba muriendo de lepra. You never would go near a leper. Y uno nunca se acercaba a un leproso. Lepers had to keep their distance from the rest of the Los world. leprosos tenían que mantener una distancia del resto de la sociedad. And so if anyone came near you and you were a leper, you would have to yell, unclean, unclean. Así que si alguien se acercaba a ti y tú eras un leproso, tenías que decir, no estoy limpio, soy leproso. And the sick and the dying were often shunned by the world. ¿Sabe? Y el enfermo y el que estaba moribundo era abandonado por la sociedad. Like you would take trash out to the curb is how these people were treated. Es como si usted sacara la basura y los dejara por ahí, así trataban a esas personas. But the church, this new community, Pero la iglesia, esta nueva comunidad, cared for the sick and the dying. cuidaba de los enfermos y los moribundos. Even at the risk of losing their own lives. Aún con el riesgo de perder sus vidas. And that love spread. Y ese amor se difundió. So when Jesus has this sign that says everyone's welcome, Así que cuando Jesús pone ese letrero, todos son bienvenidos. it means that we love as he loved. Así significa que amamos como Él amó We y ama. care as he cares. Que cuidamos como Él nos cuida. We serve as he served. Y servimos como Él sirvió. That's sign number 1. Esa es la señal número 1. Sign number 2 Señal número 2. is this. Anything is possible. Señal número 2. Todo es posible. Acts chapter 1, Hechos capítulo 1, verse 8 versículo 8. says this. Dice así. This is Jesus talking. Este es Jesús hablando. But you will receive power Pero tú recibirás poder when the Holy Spirit comes on you. cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. And you will be my witnesses Y tú serás mi testigo in Jerusalem, en Jerusalén, in Judea, en Judea, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. en Samaria y a los confines de la tierra. You will be my witnesses. Ustedes serán mis testigos. This is a miraculous thing. Esto es algo milagroso. Jesus is saying anything is possible. Jesús está diciendo, todo es posible. Jesus looks at people with faults and failures and says anything is possible. Jesús ve a las personas con fallas y errores y le dice a ellos, todo es posible. He looks at people that have let him down and failed him and says anything is possible. Ve a las personas que han fallado y fracasado y les dice, todo es posible. I hope you hear this loud and clear. Espero que usted escuche esto alto y claro. Anything is possible in your community. Todo es posible en su comunidad. That's not just happy talk. Eso no es solo una palabra para hacerlo feliz. Jesus said, you will be my witnesses and you will have power. Jesús dijo, ustedes serán mis testigos y tendrán poder. Anything is possible. Todo es posible. Number 3. Número 3. This third sign, Esta tercera señal. first sign, everybody's welcome. Primera señal, todos son bienvenidos. Second sign, anything's possible. Segunda señal, todo es posible. Because some people believe that, we're here today. Porque algunas personas creyeron eso, es que estamos nosotros hoy aquí, somos parte de esa comunidad. Somebody told somebody who told somebody about Jesus. Alguien que le dijo a otro, que le dijo a otro acerca de Jesús. And we ended here. Y por eso estamos aquí This hoy. story goes on. Y la historia continúa, nosotros le compartiremos a alguien más. Anything's possible. Así que el segundo es todo es posible. Number 3. Y número 3. Number 3 is this. Número 3 es esto. Nobody is perfect. Nadie es perfecto. Nobody is perfect. Nadie es perfecto. Matthew chapter 7, Mateo, capítulo 7, verse 1 versículo 1, says this. dice así. Mateo 7, 1, dice de la siguiente manera. It says, do not judge, No juzguen a nadie, or you too will be judged. para que nadie los juzgue a ustedes. Nobody is perfect. Nadie es perfecto. So Jesus is talking here, Así que Jesús es quien está hablando aquí. and he's saying, you know what's easy to do sometimes is to judge one another. Y él está diciendo, mira, es fácil juzgar a otro.
And so we make assumptions about people. Así que a veces asumimos cosas acerca de las personas. We look at someone and say, well, they must look a certain way, and therefore they must be a certain way. Vemos a las personas y pensamos, ellos deben aprender a hacer esto o deben actuar de esta manera. In our country, this is often about the color of people's skin. Y en nuestro país muchas veces esto se manifiesta mediante racismo. They'll say, well, they look a certain way, they must be a criminal. Dice, ellos se ven de cierta forma, deben ser criminales. Jesus says, don't judge. Jesús dice, no juzgue. By the way, though, Jesus also says, De paso, Jesús también dijo by the fruit of someone's life, you will know them. que por los frutos de la vida de la persona los conocerán. Sometimes people will say, well, you can't judge me. Algunas personas dirán, tú no me puedes juzgar. But the fruit of someone's life does not lie. Pero los frutos de la vida de una persona no mienten. Good trees give good fruit, Buenos árboles dan buenos and frutos bad trees give bad fruit. y malos árboles dan malos frutos. It is not judging to observe the fruit of someone's life. No es juzgar los frutos de la vida de alguien. Jesus is talking about something else here. Jesús está hablando de algo más aquí. Jesus is talking about accepting people for who they are. Jesús está hablando de aceptar a las personas por lo que son. This is about embracing people. Esto se trata de recibir, de aceptar a las personas. This is about embracing people that are different in the way that they think. Es recibir, aceptar a aquellos en la manera en que piensan. I say it this way quite often where I'm in Michigan, where I'm from. Yo lo digo de esta manera allá en Michigan, de donde soy. I'll say everybody's normal Todas las personas son normales until you get to know them. hasta que tú los conozcas. Because all of us, once you get to know us, Porque una vez que nos conocemos, we're not normal anymore. ya no somos más normales. We all have weird habits. Todos tenemos hábitos extraños. My wife thinks that I have many weird habits. Mi esposa cree que yo tengo muchos hábitos raros. And she's right. Y ella está en lo correcto. I'll tell you one of them. Te voy a decir uno de ellos. And then we'll eat our lunch. What? And then we're going to eat lunch. Voy a decirle uno de esos hábitos extraños y luego vamos a almorzar. When my wife takes when my wife takes the socks out of the laundry, Cuando mi esposa toma las medias para la lavandería I will fold my socks together. y ella los lava, ella termina de lavarlos, yo tomo mis medias y las doblo. I just fold them in two. Las doblo en dos. But when my socks are dirty, Pero cuando mis medias están sucias, I roll them together. yo las enrollo. And then she doesn't like that because they get all mixed up together in a knot. Y a ella no le gusta eso porque es todo enredado. Ella tiene que soltar eso para echarlo a She said, lavar. why don't you roll them and then fold them instead? Rather Ella- than roll them when they're clean, Ella fold them when dice, they're dirty. ¿por qué cuando están limpios tú no los enrollas? Y cuando están sucios solo los doblas. Si es más fácil solo echarlos a la lavadora. And I said, because I'm not normal. Y yo le digo, es porque yo hago eso porque no soy normal. And neither is she. Y tú tampoco. Everybody's normal until you get to know them. Todos somos normales hasta que lleguemos a conocernos mejor. Now, these signs Estas señales ought to be true of us as the church. son verdad de nosotros como parte de la iglesia, del cuerpo del Señor. That everybody's welcome, Que todas las personas son bienvenidas, anything is possible, todo es posible and that all are welcome. y que todo, And that, anything is possible, and that todos son nobody is perfect. bienvenidos, Nobody is perfect. todo es posible y nadie es perfecto. Now, let me say one last thing. Déjeme decirle una última cosa. Yo sé que tienen hambre, pero calma, pueblo. Calma. Did I already say this again? One No, last thing. no. Yes, you What it say. is that will identify the church La pregunta es, ¿qué es aquello que va o que debe identificar a la iglesia? is love. ¿Sabe? La respuesta a eso es el amor. It is the way you love one another, Es la manera en que nos amamos unos a otros and it is the way you love people that are difficult to love. y es como tú amas a aquel que es difícil de amar. And so a while ago, Así que hace un rato someone asked me, they said, who is your enemy? o hace algún tiempo alguien me preguntó, ¿quién es tu enemigo? I said, what do you mean? Y le respondí, ¿a qué te refieres? They said, well, who is it that you would say is an enemy of yours? Y me dijeron, ¿quién es aquella persona que tú dirías es tu enemigo? And I couldn't think of anyone.
y no podía pensar en nadie. There's plenty of people that might not like me, Y habrá quizás mucha gente a quien yo no le caigo bien, but I refuse to look at someone and say that person is my enemy. pero he rehusado verlos y decir ese es mi enemigo, Because I believe that through Jesus we can love anyone. porque creo que mediante Cristo Jesús podemos amar a cualquier persona. And as a pastor, I've had people that have said very hurtful things to me. Y como pastor, sé de gente que me han dicho cosas muy hirientes, Just mean things. cosas muy dolorosas. But I have multiple times said, I will love regardless of this person's Pero actions. yo digo y he decidido que voy a amar a esa persona independiente de lo que haya hecho en su acción. I'll speak truth, Voy a hablar la verdad, I'll be honest, voy a ser honesto, but I will still love this person. pero aún voy a amar a la persona. And we ought to do the same. Y todos debemos hacer lo mismo. Now we're all hungry because we know the food is here. Ahora todos tenemos hambre porque sabemos que la comida llegó. Some of you are thinking about how